Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del horario en que vayan a ver este pequeño video. Digo pequeño porque trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Los saludo con la paz del Señor, queridos hermanos en Cristo, pastores del grupo de pastores que tenemos ahí, ¿verdad? Van a disculpar, estoy haciendo este video debajo de un arbolito en el jardín, en el patio de mi casa, así que se escuchan pasar las motos, porque estoy aquí al ladito con la barda, ahí está la calle. Bueno, vamos al grano. La pregunta es si el diezmo está vigente o no en este tiempo. La respuesta directamente es no. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Bueno, algunos dicen que Abraham, antes de que el diezmo se diera a conocer, ya había diezmado, y eso es verdad. Pero lo que Abraham diezmó era del diezmo del botín de guerra. Ustedes son pastores, son personas que conocen el Evangelio, así que en las Escrituras, mejor dicho, entonces no hace falta que le esté dando capítulos y versículos, porque lo saben. Si fueran otras personas, sí tendría que hacerlo. ¿Ok? Entonces, otro tema que es muy importante también, el diezmo se tornó ley. Aquí, por ejemplo, tengo anotado en el Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice la ley del diezmo. Entonces vino a ser ley. La otra, ¿para quién era el diezmo? Era para el sustento de los levitas, que obviamente eran sacerdotes que vienen de la tribu de Leví, para que ellos se sustenten. Eso ustedes lo conocen, lo han estudiado, los que estudiaron en seminarios, lo tienen bien clarito eso, ¿verdad? Entonces para ellos era el diezmo. La otra cosa, cuando dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, dicen, muchos predican de que las personas que no diezman están en maldición, porque dice ahí, ¿en qué te hemos robado? Malaquías 3, 8, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me gustaría que ustedes, queridos hermanos, subrayen la palabra la nación toda. Era Malaquías dando una profecía al pueblo de Israel, a la nación de Israel, no era para todo el planeta. La nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Luego dice, traed los diezmos al alfolí. Mucha gente no sabe lo que significa alfolí. Alfolí significa granero. Entonces, ¿qué era lo que se traía? Los diezmos de la cosecha al granero. Por eso luego dice, y hay alimento en mi casa. Porque en aquella época se llamaba la casa de Dios, donde estaba el templo y donde oficiaban los sacerdotes levitas. ¿Ok? Entonces, eso ya para que ustedes lo puedan analizar detalladamente. Pero luego otros dicen, pero el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento habló del diezmo. Cuando dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el enel, etcétera, pero se olvidan de lo otro que es misericordia quiero, o se olvidan de la misericordia. Y luego dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ve, hermano, está hablando del diezmo, correcto. Pero lo que muchos no se han dado cuenta es que el Señor Jesucristo vivió en la ley, vino para cumplir la ley, para luego de haberla cumplido, decir, consumado es, y librarnos de la maldición de la ley por cuanto nos era contraria. Wow. Luego viene ya el Nuevo Testamento, y en el libro de Hebreos, esto es tremendo, por lo menos para mí fue, cuando lo empecé a leer, en el libro de Hebreos, dice que el Señor Jesucristo se constituyó, o es, como usted quiera llamarlo, investíguelo, desde el capítulo 7 en adelante, el libro de Hebreos, habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es sacerdote eterno, sacerdote una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. Tremendo. También dice que el sacerdocio de Cristo es diferente porque los otros sacerdotes ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo y por los suyos propios, porque estos sacerdotes eran de la tribu de Leví y ofrecían sacrificio, por ellos mismos una vez al año y por los pecados del pueblo. Pero este sumo sacerdote, Jesucristo de Nazaret, o Yahshua, Mashiach, como usted quiera nombrarlo, este es un sacerdote que viene
de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió en esa época al sacerdocio. Todos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces es un sacerdocio diferente. Y este sacerdote diferente, que viene de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec, se hizo sacerdote una vez y para siempre, y se ofreció en sacrificio también una vez y para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificio por sus pecados y por lo del pueblo. Pero este sumo sacerdote llamado Yahshua HaMashiach, o Cristo Jesús, o Jesucristo de Nazaret, se ofreció en sacrificio, él mismo, su vida en sacrificio, ya no por los pecados del pueblo, sino por los pecados de todo el mundo. Dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mire qué diferencia y qué importancia y qué tremendo es esto. Entonces, este sacerdote, Cristo Jesús, que es sacerdote para siempre, este sacerdote, entonces ya al sentarse a la derecha del Padre y estar ejerciendo su sacerdocio por la eternidad, ya no hay necesidad de tener más sacerdotes. Entonces ya no existe necesidad de tampoco tener levitas. En las congregaciones a los músicos les llaman levitas, o nos llamaban, porque yo también soy músico, levitas. Pero ya no hay necesidad de ese sacerdocio levítico ni el servicio levítico, porque si empezamos a llamarles levitas y empezamos a pedir diezmo que era para los levitas, estamos desechando el sacerdocio de Cristo, que es eterno. Ya no hay necesidad de más sacerdotes, ya no hay necesidad de más pedir diezmo para el sustento de los levitas, porque ya ese sacerdocio se acabó. ¿Se da cuenta? Entonces muchos de ustedes, queridos hermanos, dirán, ¿y cómo se va a sostener la iglesia entonces? ¿Cómo nos sostenemos nosotros? Es muy sencillo. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, dice el título, Vida de los primeros cristianos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Vendían sus propiedades, las traían a los apóstoles o a los discípulos del Señor. Y dice aquí que se repartía entre todos según la necesidad de cada cual o de cada uno. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo claro. Si este ciudadano, este servidor del Señor, tenía una propiedad y yo la vendía, como no soy adinerado, la vendía en $1,000, traía y entregaba los $1,000 al apóstol encargado. ¿Cuál sería? No lo sé. De repente usted lo sabe. Y bien, había otro hermano que era más acaudalado, más adinerado, y vendía su propiedad en $50,000 y lo traía también y lo depositaba, porque dice que vendían sus bienes, sus propiedades y la traían a los apóstoles. Y se repartía entre todos según la necesidad de cada cual o de cada uno. Entonces, este servidor venía con su esposa y, por ejemplo, 5 hijos, y yo había dado $1,000. Venía el otro, depositaba sus $50,000 y tenía 1 o 2 hijos. A mí me repartían más según mi necesidad, porque tenía más hijos. Y al otro que dio 50,000 le repartían menos. El otro podría decir, pero ¿por qué a mí me dan menos si yo puse más plata? Y a este que puso menos plata le dan más, porque le estamos dando o le estamos repartiendo según la necesidad de cada cual, de cada uno. Comunismo perfecto. Te estoy graficando, por así decirlo, dando como en nuestro tiempo, ¿no? Hablando en dólares. Obviamente que en ese tiempo no era así, pero es para que tengamos una idea clara de cómo era la vida de los primeros cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ofrenda es mayor que el diezmo. ¿Por qué? Porque los que diezman dan el 10% de su cosecha o de su ganancia, según se ha enseñado. Pero los que daban su ofrenda vendían todo, sus propiedades y todo, y lo traían a los discípulos. El que da el 10% es diezmador. El que da todo lo que tiene, ¿qué hace? Es cienmador, porque está dando el 100%, está dando todo lo que tiene. Entonces la ofrenda es mayor que el diezmo. Yo lo animo a que si ustedes enseñan estas cosas en las congregaciones, a ver si no levantan las congregaciones más numerosas y con mayores comodidades, enseñándoles que la ofrenda es mayor que el diezmo. Obviamente
que no le vamos a decir que vendan todas sus propiedades y la traigan, porque no sea que algún líder sea tentado por la cantidad de recursos y bueno, se vaya y los deja a los hermanitos sin nada, ¿no? Entonces, mejor sería enseñar lo que está escrito en Corintios, ¿verdad? Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si yo propongo en mi corazón dar el 10%, está bien. Y si propongo en mi corazón dar el 15%, está mejor. Y si propongo en mi corazón dar el 20%, mucho mejor. Y si propongo dar el 5%, si propongo dar el 1%, y si propongo no dar nada, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero también dice el Señor que dé conforme haya sido prosperado, porque Dios no le va a pedir lo que usted no tiene. Le voy a citar el versículo, que lo tengo acá, para que usted después lo vea en su Biblia. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, dice que el Señor nos va a pedir la ofrenda según lo que tiene, según lo que no según lo que no tiene. Me estaba olvidando, cuando se predica en Malaquías 3, 8, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ve, hermano, usted está bajo maldición porque usted le está robando a Dios, porque usted no está pagando el diezmo. Tenga cuidado, hermano querido, en predicar de esta forma. Eso es terrible. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, y ahí dice, porque vosotros la nación toda me habéis robado, ¿verdad? Que le estaba hablando de eso. Malditos sois con maldición. Pero en este tiempo nosotros hemos sido transformados por el poder de Jesucristo. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ustedes lo conocen, ese versículo de memoria, ¿verdad? ¿O ignoráis acaso que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, ¿cómo yo voy a poder decirle al templo del Espíritu Santo desde el púlpito, malditos son con maldición? Estoy maldiciendo el templo del Espíritu Santo. Malditos sois con maldición, porque ustedes no pagan el diezmo. De manera equivocada, por no conocer estas cosas, estoy maldiciendo lo que Cristo y Dios Padre ha bendecido. Porque Él dice que el que recibió al Señor Jesucristo, nosotros los que recibimos a Cristo Jesús, hemos sido justificados y santificados por la sangre de Cristo Jesús, del Cordero que quita el pecado del mundo. Otra cosa, la iglesia, que son ustedes, yo y todos los que hemos creído en Cristo Jesús, somos la novia de Cristo. Y usted, sin querer queriendo, como diría el chavo, está diciéndole a la novia de Cristo, maldito sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado, o porque ustedes le están robando a Dios. No debemos decir eso, hermano, no debemos decirlo, porque estaríamos maldiciendo, repito, a la novia de Cristo y estaríamos maldiciendo al templo del Espíritu Santo, la cual son ustedes, somos nosotros, somos todos los que hemos recibido por fe a Cristo Jesús nuestro Señor. Espero que quede claro. Si quieren alguna consulta, pueden dirigirse, ahí voy a dejar mi número, bueno, en el WhatsApp, ¿no? Y qué bueno sería que también pudiéramos hacer una videollamada y analizar estas cosas, pero por mi parte siento de que está claro lo que estoy diciendo y tiene apoyo bíblico. Otra cosa que también quería remarcar, que aquí dice que la ofrenda es para los santos. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, el título dice, la ofrenda para los santos. ¿Para quién se ofrendaba? Para el sustento, para que en la iglesia no tengan falta los hermanos, para que en la iglesia no hayan pobres, no hayan necesitados. Hermanos, y los pastores, también aquí en la Biblia dice que es correcto que los pastores o los que sirven el Evangelio vivan del Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, versículo 24 más claramente, bueno, desde el 13 para adelante, pero versículo 24 dice ahí algo muy interesante. Así también ordenó el Señor, es una orden de Jesucristo, así también ordenó el Señor que los que sirven al Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, que coman, que se alimenten, que vivan del Evangelio. Y también dice más adelante que los que se ocupan en enseñar sean considerados de doble honra a los maestros, ¿verdad? Paz del Señor para todos ustedes, mis hermanos. No me quiero alargar más. Si hay necesidad, en una próxima pregunta podré hacer otro video o podemos hacerlo, como les decía, una videollamada que también se pueden grabar y después con esto podemos ayudar a muchos hermanos, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo.
Paz del Señor para todos ustedes y ha sido un gusto poder compartir esto que es la palabra de nuestro gran Rey y Señor Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, el Mesías. Chao, chao.